Bueno, hola a todos. La idea es un poco ver en este video la resolución del taller 8, ¿sí? Planteado de la materia de arquitectura de computadoras, que es sobre recursión en 8086. Por lo general, este tipo de ejercicios involucran árboles de algún modo, y bueno, y este en particular involucra árboles, pero no una definición muy compleja. Después mi idea es grabar algún otro video con otros tipos de ejercicios de árboles que están almacenados de otra forma. Este en particular está almacenado en un heap, o sea que es un arreglo, y el arreglo está almacenado, como dice la letra, en el segmento ES. ¿Sí? Es decir, que hay un desplazamiento inicial donde arranca este arreglo, que es en realidad, si ves la etiqueta de la función que nos piden compilar posteriormente, es ese puntero a árbol. Bueno, eso es donde arranca el árbol o el arreglo en este caso, y después yo me voy moviendo en este arreglo sabiendo que las posiciones no son tan intuitivas, ¿sí? Porque como estoy trabajando con shorts son 2 bytes o una palabra si se quiere, entonces el direccionamiento es un poco distinto, ¿sí? O sea, a lo que se manejaría en el caso de trabajar con structs o otras cosas bueno, un poco la idea es después grabar algún video sobre eso, pero bueno, en particular estos ejercicios son con arreglos, ¿sí? Así que bueno, nos dan una introducción más o menos de lo que es un heap y cómo funciona un árbol, tal y cual. Pero lo importante es que nos piden compilar la función que se ve a la izquierda de la pantalla, que se llama buscar ABB, que es la búsqueda de un elemento en un árbol. Eso, en realidad, nosotros la función como tal no nos importa mucho porque lo único que tenemos que hacer es compilarla. Y nos dicen que recibimos el puntero al árbol, que es lo que les explicaba acá en el segmento ES, el índice en donde nosotros estamos buscando y el valor. ¿Sí? El valor que estamos buscando. En realidad, el valor no cambia nunca, y en principio el puntero al árbol tampoco. Ahora vamos a ver por qué. Pero en principio la llamada nos explican que es primero pushear el árbol o el segmento, después pusheamos el índice, que es lo que estamos buscando, luego el valor y por último llamamos a la función de buscar AB. Una vez esta función se ejecutó, la idea es que nosotros podamos popear el resultado, que en realidad es un booleano, nada más si se encontró el valor o no se encontró. Ok, así que bien. Para arrancar este tipo de ejercicio siempre usamos el stack para poder visualizar qué es lo que está pasando. Y en principio lo que está pasando es que tenemos un montón de valores acá abajo, que en realidad son las posiciones más altas de memoria. Sí, o sea, más acá abajo están las direcciones más altas y más arriba están las direcciones más bajas. Pero a partir de algún sitio nosotros pusheamos el árbol o el desplazamiento. Después pusheamos el índice que estamos buscando. Y por último el valor. ¿Sí? Luego hacemos la llamada que nos pone la dirección de retorno también en el stack. Y bueno, eso es un poco el panorama que tenemos al momento de llamar a la función de buscar a bebé. ¿Sí? Así que bueno, vamos a pasar a compilar la función. Para esto, como siempre, comenzamos con el nombre seguido de proc. Y vamos a hacer uso de unos cuantos registros. ¿Sí? Los registros, como ya conocerán, son AX, o por lo menos los más usados: BX, CX, DX, SI, DI, y no sé si me está, bueno, y BP. También podemos usar SP, que es el puntero del stack. Este registro se actualiza con el último elemento que se agregó al stack, ¿sí? O sea, cuando nosotros hacemos la llamada, el stack pointer está acá. O sea, inexorablemente siempre está en el último valor de lo que se pusheó al stack, ¿sí? Esa es un poco la utilidad de este registro. Y después también es importante que para poder acceder a memoria, los únicos que podemos usar son BX, SI y DI. También podemos usar BP y SP, pero están un poco reservados para el manejo del stack. Ahora lo vemos un poco mejor, pero los únicos que podemos usar son siempre tanto BX, SI y DI. Sí, o sea, son los que podemos usar. Y las sumas se pueden hacer únicamente con SI y DI. Es decir, que yo puedo acceder indirectamente a memoria,
por ejemplo, con bx más si o, no sé, bx más di, ¿sí? Cosas así también se pueden usar inmediatos, ¿tá? O sea, puedo usar, no sé, si más 2, esto también es válido en principio. Pero bueno, es importante tener en cuenta de qué puedo hacer con algunos registros y qué no, ¿sí? Y la idea para manejarse en el stack de forma más fácil, como yo le estaba diciendo que SP es un registro que se mueve constantemente, la práctica que se suele hacer es pushear PP, ¿sí? Lo de pushearlo es para poder recuperar el valor luego, y SP va a pasar a estar acá, entonces lo que hacemos es mover a BP el valor de SP. ¿Eso qué significa? Que para la ejecución de todo mi procedimiento, yo voy a tener BP fijo y me voy a poder mover, digamos, pinchando el stack, si se quiere decirlo de esa manera, de forma constante o de forma de que no me muevo, que si lo quisiera hacer con el SP estaría un montón de tiempo. Así que por lo general, esto es preservar el stack. Creo que en este ejercicio no lo piden, pero créanme que se vuelve mucho más fácil siempre preservar los registros que no preservarlos, ¿sí? O sea, primero por una cuestión de orden y segundo porque después se torna bastante más sencillo todo y ordenado. Así que siempre lo primero es pushear BP y mover a BP el valor de SP, ¿sí? De forma tal que BP está acá y yo BP lo puedo usar siempre para moverme en el stack. Sí, o sea, si quiero acceder a la dirección de retorno, esto haré en BP más 2. Por eso les decía que BP es un registro que puedo usar para acceder a memoria de forma indirecta, ¿sí? Esa es un poco también la utilidad. Si quiero acceder al valor, será BP más 4, al índice BP más 6 en este caso, y al desplazamiento del árbol va a ser BP más 8, ¿sí? Pero bueno, eso es un poco la utilidad de hacer esta maniobra de BP y SP para poder acceder al stack de forma más sencilla, ¿sí? Bueno, una vez hice esta maniobra, ya puedo acceder de forma más sencilla al stack. Me voy a dejar un espacio acá porque seguramente use unos cuantos registros que voy a tener que ir pusheando para luego poder recuperar al final de la ejecución del programa. Así que me voy a dejar un espacio en principio. Creo que voy a usar AX, seguramente BX lo voy a usar para el árbol, ya adelanto. Seguramente CX también lo use y muy probablemente use CI también, ¿sí? Pero en realidad lo ideal siempre acá es dejar un espacio. Yo voy a dejar un espacio por las dudas para los registros que se vayan a usar. Se pueden usar cuantos registros se quiera, no va a dejar de ser correcta una solución por usar más registros o va a ser una más correcta por usar menos, no importa, pero por lo general es muy raro que vos puedas resolver un problema de estos usando menos de 4 o 5 registros, ¿sí? En este caso, tanto BX como SI se pueden usar para acceder a memoria, así que son un poco más útiles que AX y CX, que aunque son de propósito general, no se puede acceder a memoria de forma indirecta con ellos. ¿Bien? Pero bueno, ahora vamos a pasar a almacenar los valores que nos interesan, que son el valor que estamos buscando, el índice donde estamos buscando, que en principio es 0, pero podría ser cualquier otro, y el desplazamiento del árbol. Primero es el árbol, ¿sí? Así que vamos a mover a bx, lo que está en bp más 8. Sí, estos corchetes significan que es lo que está en bp más 8, ¿sí? O sea, en este caso va a ser estos bp más 4, bp más 6, bp más 8 es el árbol, ¿sí? O sea, yo ahora en bx tengo almacenada la dirección donde comienza, se puede decir, el árbol o el arreglo en este caso, ¿sí? Bien, después voy a mover el valor, voy a mover a x, por ejemplo, el valor estaba en bp más 4 en este caso. Y por último muevo el índice que estoy buscando, que es SI, que estaba en BP más 6, ¿sí? El índice en SI tiene bastante más sentido porque, de vuelta, yo lo puedo usar para hacer operaciones de este estilo o operaciones de este estilo, entonces se vuelve bastante más útil. Bueno, lo primero que nos piden es entonces hacer una comparación de el árbol en la posición del índice con -1. ¿Sí? Y acá hay que entender un poco cómo accedo a la memoria en el arreglo este que está alojado en el segmento ES, ¿sí? Imagínense que esto empieza en la posición 0
acá va a estar el valor que está en la posición 0. ¿Sí? Entonces, si yo quiero acceder a la posición 0, es perfecto, es la dirección del desplazamiento del árbol. ¿Sí? O sea, acá no va a haber mucho misterio. Sin embargo, si yo quiero acceder a la posición 1, sí voy a estar accediendo a la posición 2, porque como dije son de a palabras o de a 2 bytes, entonces le tengo que sumar 2 a la posición donde yo estaba. Si yo quiero acceder a la posición 2, voy a querer acceder a la posición 0x4. Sí, entonces un poco una estrategia para poder acceder al árbol en esa posición es multiplicar el índice con el que estoy trabajando por 2. Sí, o sea, si yo quiero acceder a la posición 3, siguiendo esa lógica, voy a estar accediendo a la posición 6. Así que eso está bien. Sí, entonces esa es un poco la lógica para poder ir accediendo a las posiciones de ese arreglo. ¿Sí? Con el 0 no pasa nada porque como el índice es 0, no estoy modificando como estoy multiplicando 0 por 2, no me importa, estoy trabajando con el desplazamiento. Sí, entonces un poco la fórmula, si se quiere, para poder acceder a un índice en este arreglo es multiplicar el índice del arreglo, o sea, el índice en alto nivel, por así decirlo, por 2 y sumarle el desplazamiento inicial del árbol. ¿Sí? Que en principio yo ya lo tengo almacenado acá en Bx. Entonces, para poder acceder a el índice inicial de comparación, primero voy a tener que multiplicar el índice que era SI, ¿no? Esos 4, es SI. Un lugar, ¿sí? O sea, hacer un shift a la izquierda, un lugar es multiplicar por 2, al igual que hacer un shift R de un lugar es dividir entre 2, ¿sí? Es un poco la equivalencia. Si yo quiero comparar menos 1 con el valor que está en la posición índice, entonces como yo ya lo multipliqué por 2, voy a tener que hacer una comparación entre lo que está en Bx más SI con menos 1. ¿Sí? Y en particular, esta comparación no es del todo correcta porque, bueno, obviamente esto estando en ES, ¿no? Sí, tengo que aclarar que estoy comparando en el segmento ES. Si no, se va a pensar que está en el segmento CS, que es el segmento predeterminado de assembly. Sí, o sea, si yo no especifico, se piensa que es el segmento CS y esto no funcionaría. ¿Sí? Em, pero esta comparación no es del todo válida porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé qué es lo que está almacenado acá. Entonces es como que se confunde Assembly y dice, bueno, no sé si comparo una palabra, si comparo un byte, ¿qué es lo que estoy comparando? Porque claro, si yo comparo un registro, por ejemplo, AX con 1, yo ya sé que AX es de 2 bytes. Si es un registro de una palabra. Entonces, yo ya sé que la comparación es a nivel de palabra. Al igual que si yo comparo CL, ¿sí? O sea, como ustedes saben ya, AX lo divides en AL, que es la parte baja, y AH, que es la parte alta. Bueno, si yo estoy comparando la parte baja de un registro, esto se replica para AX, BX, CX y DX. ¿Sí? Se puede acceder a dos registros distintos de un byte cada uno. ¿Sí? Entonces, él ya sabe que la comparación acá es a nivel de byte. Sí, pero sin embargo yo no estoy diciéndole qué es lo que está acá. Entonces, claro, es como que se confunde y no sabe bien qué comparar. Y tenés que especificar de qué tipo es la comparación. En este caso es de palabra, porque nuestro arreglo es de shorts, o sea, de dos palabras, de 2 bytes, perdón, que es una palabra. Entonces la comparación es de tipo palabra, PTR, y esta comparación sí es correcta. ¿Sí? Así que en el caso de que nuestro árbol en ese índice sea igual a -1, tenemos que retornar falso. Así que en el caso de que sea igual, o sea JZ o JE es lo mismo, vamos a una etiqueta que vamos a crear posteriormente que es retornar falso. Bueno, entonces en el caso de no retornar falso tenemos que hacer una comparación distinta. Por las dudas, los saltos, o sea, los saltos que están disponibles en Assembly son JZ o JE, es lo mismo. O sea, es lo mismo escrito de distinta forma. Luego tenés JNZ o JNE, que es que no sea igual, ¿sí? O sea, que sea distinto. Esto que sea igual. Y después tenés los de mayor o igual, menor o igual, tal. Tenés el de mayor, ¿sí? Que es JG. Luego tenés el de mayor o igual, que es
JGE, y luego tenés el de menor JL y el de menor o igual que es JLE. O sea, esos son un poco los saltos más normales y el incondicional que es JMP, que es para saltar siempre a la etiqueta que le pongas posterior a esta palabra, ¿sí? Pero bueno, una vez hecha esta comparación inicial, em, vamos a hacer la que nos piden posterior, que es contra valor, ¿sí? Que ahora sí, fíjense que yo valor lo había almacenado en AX, ¿sí? Que era BP más 4, lo había almacenado acá. Entonces ahora mi comparación sí puede ser sin agregar este wordptr, ¿sí? Porque es AX contra, bueno, mejor pongámoslo en el orden correcto, ES, BX más SI contra AX. Y acá no hace falta aclarar nada porque él ya sabe que yo estoy comparando AX, que AX es algo de 2 bytes. Entonces ya la comparación implícitamente es de palabra o de 2 bytes. ¿Sí? O sea, no hace falta aclararlo. Bien, en el caso de que sean iguales, tengo que retornar verdadero. Así que vamos a retornar verdadero. Bueno, entonces posteriormente nos piden comparar árbol índice de vuelta contra valor. ¿Sí? En este caso nos preguntan si es mayor el valor que está en el árbol en esa posición. Pero nosotros ya hicimos esta comparación, o sea, no hace falta hacerla de vuelta. En este caso, como las banderas no se cambian por hacer un jump nada más, podemos simplemente volver a hacer una pregunta de salto sin tener que hacer la comparación de vuelta, ¿sí? Y en este caso yo voy a preguntar no si es mayor, sino lo contrario, si es menor o igual. En el caso de que sea menor o igual, yo sé que tengo que hacer la llamada recursiva de abajo, ¿sí? No la llamada recursiva posterior al if. Se puede hacer de las dos formas, es lo mismo. Pero, bueno, yo sé que en el caso de que sea menor o igual, tengo que saltar a la llamada recursiva 2 o le pongo else a la etiqueta. Y yo sé que si yo estoy en esta línea de acá, yo sé que lo que tengo que hacer es la llamada recursiva de arriba, ¿sí? Que la llamada recursiva, como nos especificaron en la letra, es pushear el árbol, ¿sí? El desplazamiento, que es, en este caso, BX. Yo voy a almacenar el árbol en BX. Después pushear el índice, que el índice todavía no lo puedo pushear, porque lo que nos dicen es que el índice lo tengo que multiplicar por 2 y sumarle 1. Sí, así que voy a hacer un shift left del índice, que era SI, perdón, de una posición, o sea que esto es multiplicar SI por 2 y sumarle 1. O hacer un inc de SI. Sí, y ahora sí ya lo tengo en los valores correctos para poder pushearlo al stack y pushear el valor que estoy buscando, que no cambió desde la llamada inicial, así que simplemente pusheo a X, ¿sí? Y hago la llamada a buscar a bebé. Bien, una vez hice la llamada, lo que voy a hacer es popear el resultado, ¿sí? Que lo voy a almacenar en CX, por ejemplo, ¿sí? Que era uno que había puesto al principio, pongámoslo ahí, ¿sí? Con esto terminé la primera llamada recursiva. La segunda llamada recursiva es en la etiqueta else, ¿sí? Así que vamos a ir a esta nueva etiqueta que le vamos a poner else. Y bueno, una vez terminé esta llamada, por cierto, tengo que retornar, así que voy a hacer un jump incondicional a una nueva etiqueta retornar CX, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, ahora voy a trabajar en este else de acá, ¿sí? Que lo que nos piden es hacer la misma llamada que hice arriba, pero en vez de sumarle 1, sumarle 2, ¿sí? Todo esto se podría haber hecho un poco más arriba, ¿sí? Y ahorrar líneas, es lo mismo, ¿sí? Hubiera quedado un poco más compacto el código, pero en realidad es lo mismo, ¿sí? O sea, acá lo que voy a hacer es casi que copiar el código que puse un poco más arriba, es decir, pushear el árbol, multiplicar por 2 el índice, en este caso le voy a sumar 2, podría ser 2inc, es lo mismo. La función add lo que toma es el registro y le suma el valor que le pongas a la derecha, o sea, en este caso es un inmediato, es 2, y pusheo SI,
Y por último voy a pushear el valor a X. Y acá es lo mismo, llamo a buscar a bebé y popeo el resultado. ¿Tá? Bueno, una vez popeé el resultado de la llamada recursiva, en realidad voy a hacer un cambio de planes y voy a, en vez de retornar CX, voy a poner retornar directamente y voy a hacer un jump incondicional a retornar. ¿Y por qué hago este cambio? Así siempre devuelvo CX y no tengo que repetir tanto código. Entonces en el retornar falso, que es una de las etiquetas que había puesto más arriba, lo que voy a hacer es mover a CX 0 y voy a ir a retornar. Y en la etiqueta de retornar verdadero, lo que voy a hacer es moverle a CX 1. ¿Sí? Bueno, en realidad esta línea no está mal, está bien, pero siempre se insiste que es más eficiente hacer un XOR de el registro con el registro. Esto siempre te va a dar 0, porque la operación bit a bit XOR de 2 bits iguales siempre da 0. Y supuestamente es un poco más eficiente. El mov CX0 funciona perfectamente, pero esta operación se dice que es un poco más eficiente, entonces, bueno, pero en fin, es lo mismo. Ahora sí vamos a saltar a retornar, que es donde vamos a hacer la magia de reorganizar el stack y tal. Acá no hace falta hacer un jump a retornar porque está implícito que si no hay ningún jump sigo abajo en el código. Así que ahora sí vamos a escribir esta etiqueta que es un poco la más compleja del código, que consiste en reorganizar el stack y devolver el resultado. ¿Sí? Entonces voy a copiar cómo estaba el stack antes de... O sea, una vez hecha la llamada. Así. Y acá tengo... Bueno, en realidad esto tendría que estar bastante más arriba. No sé dónde está en realidad. Ahí va. Y acá tengo un montón de registros que fui pusheando, ¿sí? O sea, pusheé SI, pusheé CX, BX, o sea, hay un montón de cosas, no me importa. ¿Tá? Lo que tengo que hacer es reorganizar el stack. ¿Y qué es lo que pasa acá? Yo recibí tres valores, recibí árbol, recibí índice y recibí valor. Pero sin embargo voy a retornar uno solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que terminar mi llamada, ¿sí? O sea, va a llegar un punto en el que voy a haber sacado BP de acá. Voy a tener red, o sea, la dirección de retorno de la llamada. Voy a tener valor, voy a tener índice, voy a tener el desplazamiento del árbol. Cuando yo terminé de hacer la llamada, que hago el red, la famosa sentencia red, esto se va y me va a quedar el resultado que voy a popear. Entonces, alguno diría, bueno, le pongo acá, saco este valor y le pongo resultado. Pero claro, ¿cuál es el problema? Acá yo tengo dos cosas que no me interesa que estén acá porque ya no las voy a usar para nada. Entonces, no me sirve que estén acá. Primero, porque estoy desperdiciando el stack. Y segundo, porque es probable que después termine rompiendo algo, ¿sí? Este es el caso en donde yo recibo más cosas de las que devuelvo. Existe el caso contrario, que requiere una intervención al principio. Voy a ver si después puedo grabar algún video sobre ese tipo de funciones, porque son un poco más complejas, porque tengo que manejar desde el principio eso, sí, no al final como lo estoy manejando ahora, sino al principio. Pero en este caso tengo que lograr que cuando yo popee red, ¿sí? O sea, cuando yo termine la llamada, lo que me quede para popear sea resultado y nada más. ¿Sí? Y la única forma en la que yo puedo lograr eso es si yo, en vez de tener acá el desplazamiento del árbol y acá el índice, acá tengo la dirección de retorno y acá tengo el resultado. Entonces, si yo ya terminé de popear BP y tengo el stack pointer acá, paso a que el stack pointer esté acá, sí, o sea, sería sumarle 2 al stack pointer, 4, perdón, en este caso, sí, porque si le sumo 2 pasaría a estar acá, si le sumo 4 estaría acá. Entonces, cuando yo termine la llamada haga red y esto se popee, ahora sí el stack pointer me queda un resultado. Y ahora sí, cuando haga pop CX o el registro que corresponda, voy a estar popeando en efecto el resultado. Y no voy a tener ninguna basura, ¿sí? Acá abajo. ¿Sí? O sea, voy a tener lo que tenía antes de iniciar la llamada. Que es lo que es correcto.
¿sí? Para lograr esto lo que tengo que hacer es pasar red a esta posición que es BP más 6, ¿tá? O sea, esta es BP más 6. Lo que tengo que hacer es que lo que está en BP más 2 pase a estar acá y el resultado lo tengo que meter en BP más 8. ¿Tá? Lo de mover el resultado es un poco lo más fácil porque yo ya sé que el resultado está en CX, entonces lo que tengo que hacer es mover a BP más 8, lo que está en CX, que es el resultado, ¿sí? Y lo que es un poquito más complejo es, digamos, mover lo que está en BP más 2 a BP más 6, porque yo no puedo hacer una operación de mov BP más 2, perdón, BP más 6, BP más 2, eso no se puede hacer. Entonces tengo que usar un registro auxiliar, por ejemplo, use AX, por ejemplo, mover BP más 2 y ahora sí mover a BP más 6 lo que está en AX. ¿Tá? De esta forma yo ya tengo el stack de esta manera. ¿Tá? O sea, esta es una imagen de mi stack que es lo correcto, ¿sí? Para luego yo poder popear en efecto el resultado y no quedarme con basura ni romper posteriormente el stack, etcétera. ¿Sí? Ahora voy a proceder a popear lo que yo ya tenía al principio, que lo tengo que hacer en orden, ¿sí? O sea, lo primero es popear SI, después voy a popear CX, después BX, luego, si no me equivoco, AX, perfecto, y finalmente BP. Bien, ahora mi stack se ve de la siguiente manera, porque yo ya saqué BP, y tengo el SP apuntando a la dirección de retorno. Pero claro, ¿qué es lo que pasa si yo ahora simplemente hago un ret? Voy a deshacerme de esto y el SP me va a quedar apuntando a valor. Esto es incorrecto. Entonces lo que tengo que hacer es que el SP no apunte más acá, sino que apunte acá, que es lo correcto. Cosa que cuando yo haga el ret, ¿sí? Lo que va a pasar es que voy a tener el SP apuntando a este ret, popeo esa dirección de retorno y me va a quedar en efecto apuntando a resultado. Sí, es un poco confuso cómo se maneja todo, pero la idea es que yo hago una suma de lo que está actualmente en el SP con 4 y de esa forma yo logro que me quede apuntando a esta dirección de retorno. ¿Sí? Luego cuando yo hago el ret, lo que pasa es que SP me queda apuntando a resultado. Sí, que era lo que quería inicialmente. De esta forma la llamada que nos dicen en la letra pasa a cobrar sentido, ¿sí? Porque cuando yo haga un pop de cualquier registro AX, BX, X, del resultado voy a estar popeando el resultado y abajo o arriba, depende de cómo veas el stack, no voy a tener ninguna basura, ¿sí? O sea, y no voy a romper el stack eventualmente, ¿sí? Entonces con esto queda resuelta la compilación de la función de buscar ABB.